Mateo capítulo 5. Esta es la cuarta parte de estudio de este capítulo que hemos titulado El amor al prójimo. Es como concluye este capítulo tan interesante, tan importante para todos nosotros, los creyentes en Yeshua y los que de alguna manera tenemos todo el interés de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, a pesar de nuestras propias limitaciones. Continuamos ahí entonces en el versículo 21 de Mateo 5. Por favor, si me acompañan en sus Biblias, dice la escritura: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, Yeshua citó aquí un mandamiento de la Torá, literal, tal cual. Pues en realidad a eso vino el Señor, a enseñarnos la Torá. El mandamiento que citó el Señor constituye una de las 10 declaraciones que el Padre entregó en el Sinaí y de donde derivan otras leyes establecidas en la Torá y que tienen relación con esta máxima que dice literalmente no matarás, como la ley principal. ¿De dónde derivan otras? Otro mandamiento que vemos en la Torá y que también repercute en esa declaración eh, de Éxodo, que se dio ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 13, cuando dijo el Señor, no matarás, ahí en el Sinaí, lo vemos también y nos remonta hasta el Génesis. Génesis capítulo 9, versículo 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es una sentencia que el Señor estableció con todo el propósito de enseñarnos que desde el principio, pues el mandamiento de no matar ya existía. Por ello Yeshua habló de lo que les fue dicho a los antiguos, y esto es muy importante para no desconectar la enseñanza del Hijo de Dios. Cuando el Señor dijo, cuando Yeshua dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, Él se está refiriendo a desde Adán hasta la ley de Moisés escrita, la ley escrita. Así es de que esto para nosotros es súper importante, porque entonces confirmamos cada vez que Yeshua en ningún momento se desconectó de la ley de Moisés. Porque en ocasiones algunas personas se equivocan al considerar que Yeshua vino a cambiar la ley que el Señor le dio a Moisés. Y esto por supuesto que no es así, sino que lo que vamos a ver en toda la enseñanza que vino a proporcionarnos el Señor fue precisamente que siempre se remitió a la ley de Moisés, pero bajo una interpretación correcta. Es decir, no conforme a la letra de forma literal, sino conforme al espíritu de la letra. Es decir, no vamos a hablar de un aspecto espiritual sin sustento en la escritura. El hecho de que la palabra de Dios sea espiritual no significa que no tenga sustento en la escritura, como que todas las cosas están en el aire, en tu mente, de forma subjetiva. No, eso no es bíblico, eso deséchalo de tu vida. Siempre que escuches hablar de que tu fe es espiritual, de que tu estudio de la escritura debe, tiene que, tienes que recibirlo en tu espíritu. Esto significa conforme a la forma en que el Señor enseñó, conforme a la revelación de Yeshua. Y en ese sentido, aunque es espiritual, tiene un sustento en la palabra escrita. Así que eso es muy importante, porque cuando nosotros entendemos conforme al espíritu de la letra lo que el Señor está diciendo y toda la ley de Moisés, entonces vamos a entender lo que en esencia implica cumplir verdaderamente la ley que fue dada a Moisés. Y esto fue lo que le sucedió a los líderes judíos cuando vino Yeshua. Ustedes recordarán que en reiteradas ocasiones
discutían con el maestro, pero la razón por la que discutían es que ellos no habían comprendido, ellos no habían recibido la revelación, el entendimiento de la Torá en el Espíritu. Ellos la cumplían a la letra y en ese sentido fue que fueron creando más leyes. Dice el verso 22 de Mateo 5, pero yo os digo, y aquí viene el pero, y aquí va a dar la interpretación el maestro. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Estamos hablando de no matar. Y lo que te está diciendo aquí el Señor es que el hecho de que tú te enojes contra tu hermano se equipara delante de Dios como si lo estuvieras matando. Qué terrible, o sea, impresionante, porque entonces vemos que la enseñanza del Señor trasciende del aspecto físico. Yeshua no está cambiando el mandamiento y esto hay que dejarlo muy en claro. En realidad lo que nos enseña el maestro es que el sentido de matar, de acuerdo al espíritu de la ley, que es la esencia del mandamiento, rebasa el sentido literal de la letra, trascendiendo al espíritu del creyente. Esto significa que para Dios la consecuencia de manifestar tu ira en contra de tu hermano es romper el vínculo de amor fraternal que nos debería de unir. Somos creados como un pueblo, no de forma individual para Dios. Al ser culpable de juicio significa que será culpable de condenación con motivo de la sentencia divina en su momento. Aunque no se dé en el momento mismo, ya en ese momento se está dibujando, se está escribiendo una sentencia para el tiempo descrito. Y ahí mismo en el verso 22 dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Bueno, la palabra necio que se utiliza en este pasaje es la palabra griega jraka, J-R-A-K-A, y se traduce como una persona que no vale nada o indigna, como, y representa pues un término muy insultante para la persona. Así es de que, bueno, al decir que sería culpable ante el concilio, lo que era el Sanedrín o el tribunal, significa que sería en su caso demandado ante las autoridades, porque el hermano ofendido, al ser objeto de un grave insulto, se equipa a lo que hoy en día se conoce como ser objeto de difamación o calumnia. Sin embargo, al tratarse de la ley de Dios, el tribunal del que está hablando el maestro aquí es una referencia al gran trono blanco, al juicio, al trono del Señor, al tribunal celestial. Aquí, si gustan acompañarme, Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Okay? Aquí, en base a nuestras obras, ¿sí? No es que no tengamos que hacer nada, como lo hemos dicho en reiterados estudios. Por supuesto que tenemos que tener obras, pero las obras que han sido escritas de antemano para que andemos en ellas, como bien lo dijo Pablo en su carta a los Efesios, según sus obras. Dice el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, aquí el apóstol Juan
en la visión de la revelación de Jesucristo, nos está advirtiendo acerca del fin que en un momento dado puede tener cualquier persona si es que debido a sus obras no se encuentra inscrito el día de mañana en el libro de la vida. Esta enseñanza de Yeshua es fundamental, es importantísima que la asimilemos y que si realmente nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, que comencemos realmente a esforzarnos por cumplir de la mejor manera, por amor, y ya lo hemos estudiado también, no bajo la ley del pecado, que es en la carne, por tus fuerzas, sino en el Espíritu. Y esto es por amor a lo que Él ha hecho por ti. Cuando tú reconoces lo que ha hecho Dios por ti en tu vida, este gran regalo maravilloso, por supuesto, y eres consciente de ello, pues por supuesto que no lo desechas, no desechas esta gran oportunidad. Dice una vez más, verso 22, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te estás dando cuenta que la enseñanza, aunque es en la vida práctica del trato entre los prójimos, el Señor concluye hablando de las cosas eternas? Fíjate, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Justo lo que acabamos de leer en Apocalipsis. A decirle fatuo a una persona equivale a decirle tonto, insensato. Y el pasaje de Apocalipsis capítulo 20 nos deja ver claramente que Yeshua está enseñando para tener una vida eterna, para advertirnos de no recibir ese gran regalo, esa gran oportunidad. Lo que ha querido el Señor a llevar a este mandamiento a un nivel de interpretación tan sublime de no matar es que no debe existir entre los hermanos, entre el pueblo de Dios, separación por causa de la ira. Porque si estamos enojados con nuestro prójimo, qué comunión podríamos buscar con el Padre? No habría. Ciertamente el Señor no va a recibir ni nuestras oraciones, ni nuestras supuestas alabanzas. Él no nos va a escuchar mientras mantengamos el enojo con nuestro hermano. Y a continuación, la misma escritura nos lo confirma. El maestro va a confirmarlo aquí. Dice verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, primero arregla las cosas con tu hermano para que puedas tener alianza conmigo. Cualquier cosa que tú hagas considerando que lo haces para el Señor, Él no la va a recibir por el enojo que existe entre tu hermano y tú. La razón es porque la ira es lo opuesto a todos los atributos que representan todo lo bueno. Así que cuando nosotros hacemos un pacto de alianza con el Eterno, significa que esa alianza involucra también a tu hermano en esa alianza. Pero al mantener tu ira en contra de tu hermano, es como si estuvieras decidiendo que tu hermano no merece estar en alianza con el Padre, ya sea porque lo consideras necio o fatuo. Haces que tu servicio no lo reciba el Señor mientras mantengas tu ira. Esto significa que no podemos enojarnos por algo que hizo nuestro hermano y que nos agravió. Fíjense qué importante es la enseñanza del maestro. ¿Realmente no puedes enojarte? Aquí nos valdría la pena preguntarnos si es que no hay alguna contradicción en la escritura. Por supuesto que no, y mucho menos el apóstol Pablo se hubiera atrevido a contrariar al maestro. Por supuesto que sí podemos airarnos, pero la condición es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo para no pecar. Dice Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Una cosa lleva a la otra. Si tú permaneces en tu enojo, en tu ira, si tú permaneces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que se ponga el sol sobre vuestro enojo? O sea, que pase el tiempo, que dejes pasar, que mantengas tu enojo incluso de un día para otro. ¿Qué va a suceder? En el peor de los casos es que tu condición de ira va a empeorar. Y a eso se refiere cuando dice Pablo, ni deis lugar al diablo. El consejo es que no hagamos esto, que no permitamos que nuestra condición de enojo dure bastante tiempo. Sí se vale airarse, por supuesto, sí. Claro, no de cualquier cosa, pues, aunque valga la pena, cuando menos, te va a hacer daño en el estómago. Ok, pues por algo que valga la pena, no por cualquier tontería, se vale airarse, pero con la condición de que sea por muy breves momentos. De inmediato trata de buscar la conciliación con tu hermano. Estamos hablando de tu prójimo y hablamos de cualquier, eh, cualquier persona que en un momento dado con quien puedes llegar a tener algún problema o discusión o diferencia. Y luego dice el verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario. Vamos a poner mucha atención aquí, porque como estamos viendo el Señor, esta enseñanza comienza a hacerla en el plano terrenal, en el trato las personas, y la hace trascender. Esa misma enseñanza la hace trascender al nivel espiritual y hacia el tiempo de la eternidad. Por eso es tan importante el Sermón del Monte. Dice verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Las enseñanzas de Yeshua siempre fueron en un sentido literal, por supuesto, como lo estamos viendo, como una enseñanza didáctica. Sin embargo, vemos que su doctrina trasciende la vida mortal, como lo vemos en este capítulo, en que el Señor, al comenzar a hablar de las bienaventuranzas, lo hace en proyección al reino de Dios. Lo mismo que el mandamiento de no matarás, en donde el Señor habla del infierno de fuego, si es que mantenemos el enojo en contra de nuestro hermano. En ese sentido, cuando dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, significa que antes de que llegues al juicio con el Padre Eterno, mientras estás aquí, haz las cosas que debes hacer en cuanto estás a tiempo. Y al decir, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, pues bueno, aquí tendríamos nosotros que ver de qué está hablando y de quién está hablando. La palabra adversario aquí en el griego es la palabra antídicos y además se traduce como oponente, literal, ¿no? Pero en un sentido figurado también se puede traducir como Satanás. Así es de que el adversario es Satanás y el juez es el Señor en esa enseñanza que nos está dando el maestro. Y bueno, la enseñanza de Yeshua nos vincula entonces con nuestro camino hacia el Señor en este tiempo. Mientras tengamos tiempo, ¿qué es lo que debemos hacer? Decidir hacer lo correcto. No sé que llegue el tiempo de la prueba y tengamos que pagar hasta las últimas consecuencias por nuestra necedad. Tenemos la capacidad, eso ya el Señor ya nos la dio a través de su Espíritu. Tenemos la capacidad para entender que estos tiempos son fundamentales para saber que el tiempo del Señor, el tiempo de su regreso está cerca. Hagamos lo necesario antes de entrar a juicio a fin de no ser acusados y con justificación, que el Señor nos permita tener la humildad de corazón a fin de que podamos cambiar
nuestros corazones de piedra por corazones de carne, que seamos más sensibles, humildes, sencillos, y recibir lo que tengamos que recibir y ser purificados y preparados para el reino. Eso es, en ese sentido, es la enseñanza del maestro. Verso 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, no es lo mismo anhelar que codiciar. La codicia es un pecado como quiera que lo veas. El anhelar, el hecho de que si tú eres soltero, si tú no tienes compromiso y miras a una joven, ¿sí? Y te agradó, ¿sí? Pues es algo natural, no significa que le estés codiciando. Aquí la palabra codicia involucra el pecado en sí, ya en la carne, como un deseo no correcto. Pero en el contexto del versículo 27, cuando dice no cometerás adulterio, entonces el contexto es este. Está hablando de un hombre casado, no de los solteros. O sea, es un hombre casado, entonces no puede mirar a otra mujer que no sea su esposa. En el momento que la codicia ya pecó de adulterio. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor sigue, o sea, continúa el Señor hablando de otra máxima que se dio en Sinaí, al decir, no cometerás adulterio, ahí en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 14. Y en este contexto el mandamiento implica diversas leyes de las cuales deriva esta máxima, ya que el adulterio en la simbología bíblica tiene que ver con infidelidad a Dios. El adulterio tiene que ver con otro pecado, además, que es con el que se consume el primero. Y estamos hablando de la fornicación, un pecado que se define como relaciones sexuales ilícitas, de forma general, ¿eh? De forma general. O sea, es un pecado que se da cuando el hombre y la mujer tienen intimidad sexual, pero no están legitimados para ello. Es decir, dos jóvenes que sin estar casados cometen, declina ante la debilidad y, y tienen relaciones sexuales sin estar casados. Estamos hablando de la fornicación, tal cual. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso ni ante las leyes civiles ni ante Dios. Así es que el que adultera, ¿sí? Al estar casado, ya al tener su esposa, entonces ya lleva implícito la comisión de otro pecado que es la fornicación. Estamos hablando del aspecto físico. Hoy en día, eh, incluso hay leyes que castigan esa conducta. El adulterio, en donde en un momento dado puede ser incluso también causal para el divorcio, una causal que justificó Yeshua precisamente para el divorcio, por pecado sexual, por fornicación. Y en ese sentido, tenemos que tener claro que el aspecto físico del pecado, del adulterio, solamente se consume en el momento de la fornicación, de la intimidad del hombre casado o la mujer casada con otro que no es su esposo o su esposa. Pero aquí es muy interesante cómo es que el Señor da su enseñanza utilizando este ejemplo que es práctico, con todo el propósito de enseñar el aspecto espiritual de este mandamiento, hablando de la hipótesis en que el hombre mira a una mujer para codiciarla y que ya adulteró en su corazón. Esta última frase a nosotros nos obliga a conectar el aspecto material
con el aspecto espiritual del mandamiento a fin de poder entonces discernir el espíritu de la ley. Porque en el sentido literal, el adulterio solo es sancionado cuando se consuma la relación extramarital. Pero aquí, Yeshua una vez más nos enseña que el mandamiento, además de observar una conducta común del hombre que debe sancionarse, existe un nivel más profundo de entendimiento en la enseñanza que nos da. Vamos a Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Terrible. Entonces la sanción, la consecuencia del adulterio, pues es la muerte, pero no solamente para la mujer, para el hombre también. Por esa razón, hay algo que no checa cuando le presentaron a Yeshua a una mujer supuestamente sorprendida en adulterio. Y si fue sorprendida en adulterio, la pregunta es, bueno, el pasaje habla solamente de que presentaron a la mujer. La pregunta es, ¿por qué no presentaron al hombre? Si era adulterio, por qué no lo presentaron? De acuerdo a la ley, tenía que morir los dos. Y ellos solamente querían matar a la mujer. Pero bueno, una vez más, dice el Levítico 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Este es el mandamiento conforme a la letra, tal cual. Aquí está un mandamiento tal cual conforme a la letra. Mientras que hablando del adulterio espiritual que se consuma por la fornicación, Dios por medio del profeta Jeremías expresó su dolor por la infidelidad de la esposa, que es Israel. Acompáñenme a Jeremías capítulo 3, desde el versículo 8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, hablando de Judá, está hablando de Judá aquí Jeremías, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor de la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Aquí estamos hablando de fornicación. Pero si te das cuenta, está hablando de fornicación espiritual. Dice verso 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿De qué está hablando aquí? De los ídolos, de la idolatría. Entonces el adulterio y la fornicación, bíblicamente hablando, a través de los profetas, como un simbolismo bíblico, Dios lo encuadra siempre respecto a la infidelidad de su pueblo. Verso 10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, hipócritamente, dijo el Señor. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Impresionante, impresionante, porque al final de cuentas, todo Israel fornicó y adulteró con idolatría. Y en los versículos siguientes de Mateo 5 vamos a confirmar que Yeshua está hablando en un sentido material y en un sentido espiritual al hablar una vez más del infierno. Fíjate, verso 29 de Mateo 5. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está hablando del juicio. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Obviamente Yeshua no está recomendando que te quites un miembro atentando contra tu propio cuerpo, de ninguna manera. O sea, hay que entender el sentido real en que está hablando el maestro. Lo que expuso Yeshua tiene que ver con la perspectiva que debemos tener en esta vida si es que de verdad queremos entrar al reino de los cielos, dando a entender que todo aquello que te causa placer, un placer prohibido, a través de uno de tus miembros, tiene que ver con tu propia carnalidad, que te impide hacer lo correcto o dejar de hacer lo malo. Terrenalmente hablando, entonces, vale la pena contener el instinto a fin de preservar para nuestra salvación eterna. Espiritualmente hablando, vale la pena ser fiel solamente a nuestro Dios a fin de ser dignos de formar parte de la esposa del Cordero. Quien no sea fiel en todos los sentidos no va a formar parte de la esposa del Cordero. Verso 31 de Mateo 5 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Aquí Yeshua está citando el mandamiento de Deuteronomio capítulo 24 acerca de la carta de divorcio que dejaba en libertad a la mujer para contraer nupcias nuevamente. Sin embargo, Yeshua mantiene el sentido original del mandamiento del matrimonio por sobre el mandamiento de la carta de divorcio. Es decir, hay un mandamiento superior que otro aquí. ¿Y cuál es? El de matrimonio. Ese es un mandamiento superior al mandamiento que permite la carta de divorcio, ¿sí? Otorgándole el Señor un mayor peso a esta acción, a la acción de mantener el lazo del matrimonio que a la acción que rompe ese lazo. Dos mandamientos, uno que mantiene por sobre todas las cosas el matrimonio y el otro que disuelve el matrimonio por alguna causa. Y a continuación el Señor expone la razón por la que el matrimonio no debe ser disuelto. Fíjense, vamos a poner mucha atención. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, aquí está la justificación. Aquí está la única excepción de la que habló Yeshua. Hace que ella adultere, dice. Una vez más, voy a leer. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces aquí podríamos nosotros preguntarnos, bueno, entonces ¿por qué la ley permite el divorcio? Si al final de cuentas la condición de la mujer, del esposo que le dio la carta de divorcio y el nuevo esposo cometen adulterio. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor aquí, por supuesto, que es mejor el matrimonio que el divorcio. Yeshua coloca a la mujer que se divorcia y que se casa con otro a un nivel de adulterio. Pero, ¿por qué el mandamiento de Deuteronomio entonces justifica el divorcio? Bueno, porque existe una regla que no se puede romper por el hombre. Y es que lo que Dios unió en pacto, el hombre no lo puede separar por causa de sus leyes seculares, sin importar que esté previsto en la ley de Moisés. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, vamos a tratar de entender las palabras del maestro. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio bajo la bendición de Dios, significa que la pareja queda unida, no solo físicamente, sino en sus espíritus. Aquí entonces cambia todo el sentido del matrimonio. Porque cuando el hombre interviene para separar esa unión, solo logra romper el lazo físico. Ok, hay una separación física, pero el lazo espiritual se mantiene unido y eso el hombre jamás lo va a poder separar. Por esa razón,
Al quedar unida la mujer en el espíritu y a su primer esposo, cuando se vuelve a casar y tiene intimidad con su nuevo esposo, espiritualmente la mujer comete adulterio. Y el esposo que le dio carta de repudio hace que la mujer adultere. Y además, el que se casa con la repudiada comete adulterio también. Son tres personas las involucradas en esta transgresión. Ahora, se preguntarán algunas personas, bueno, resulta que yo no sabía nada de esto y sí, yo me casé, me fue mal, me divorcié, pero yo no sabía nada de esto. Y ahora resulta que ya tengo una nueva vida, tengo un nuevo esposo, una nueva esposa. Bueno, aquí hay algo bien importante que no debemos olvidar y es que el contexto de la enseñanza de Yeshua es para los discípulos. Aquellos que estaban ya siendo formados en la ley bajo esta revelación divina de entendimiento de toda la ley. De manera que un gentil, una persona que no conocía la escritura, que no conocía el gobierno de Dios, no comete la transgresión a propósito, sino que se mantiene en la condición de pecado natural por causa de la carne, el pecado original. Pero al dejar de ser gentil, ¿qué sucede si una persona que ya conoce la ley procede al divorcio por causas que realmente no estén justificadas como las justificó Yeshua? Bueno, en esos casos transgrede la ley. Hoy en día, por supuesto que hay otras causas muy importantes que justifican o podrían justificar la separación, el divorcio, como es, por ejemplo, la preservación de la vida, la seguridad, la integridad física de las personas, sobre todo el caso de la mujer, que en ocasiones es maltratada, etcétera, ¿no? Hay ocasiones en que no es sano ya mantener la relación de matrimonio, resulta muchísimo más dañino que lo que en un momento dado resultaría en el divorcio. Y eso, por supuesto, que ya lo tiene que valorar la persona que conoce la ley, que tiene temor del Señor. Pero una persona que dice tener temor de Dios y que a la ligera toma la decisión de divorciarse por X razones, como dicen hoy en día, por incompatibilidad de caracteres, pues bueno, es una gran irresponsabilidad proceder al divorcio por circunstancias de ese tipo, o por cuestiones económicas, o por cualquier otro tipo de cuestión que realmente no lo valga. Estamos hablando de un nivel que trasciende la vida física de las personas. El espíritu de los esposos han quedado unidos por la bendición de Dios. Eso el hombre jamás lo va a separar. Bien, dice, acompáñenme a Mateo capítulo 19, vamos a ver esto. ¿Cómo es que responde el maestro cuando le hacen esta pregunta? Dice, capítulo 19, verso 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole con esa intención, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y aquí dice, por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Fíjate cómo responde el maestro. Él se va al origen del matrimonio, al origen de la creación del hombre y la mujer. Una sola carne. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Aquí, en esta parte, cuando dice los dos serán una sola carne, está implícito lo que está enseñando el Señor acerca de que el que le da carta de repudio a la mujer adultera, hace que su mujer adultere, y la mujer adultera junto con el nuevo esposo. Y los dos serán una sola carne. O sea, no solamente ya en el espíritu, sino físicamente hablando. Fíjate, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Verso 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí ya están justificándose bajo la ley de Moisés. Y entonces el maestro les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Wow. Entonces aquí estamos viendo que en la ley de Moisés están previstos mandamientos que, que el Señor estableció, pero por causa de la naturaleza del hombre y no porque en el origen sea así. Entonces, aquí resulta lo interesante de la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando en un nivel muy, muy superior lo que deberíamos entender, cómo deberíamos entender la ley de Moisés, en qué sentido deberíamos entenderlo y sobre ello tomar decisiones. Por esa razón es importantísima la enseñanza de Yeshua, porque nos hace profundizar a un nivel muy superior y a nivel espiritual, sin despegar los pies de la tierra, toda su enseñanza. Así es de que, a no ser por causa de pecado sexual, aunque las parejas declinen por su egoísmo y falta de capacidad, que es traducida como falta de amor verdadero, aunque se divorcien delante del Eterno, están unidos. Y si esto es así, ¿para qué te divorcias? Te sale más barato esforzarte de dejar de lado tu orgullo, tu enojo, tu soberbia, ser humilde y aprender del ejemplo de nuestro maestro. Él fue humilde. Y va avanzando en su enseñanza acerca de la actitud que debemos tener nosotros con relación, incluso con aquellos que no son nuestros amigos, no son nuestros amigos, sino que realmente fungen como enemigos en un momento dado. Continuamos, dice, bueno, y aquí, bueno, en ocasiones nos llegan a preguntar, pero ¿qué pasa ahorita que ya conozco de la Torá? ¿Qué pasa si, o sea, yo en un tiempo X, hace mucho tiempo, no conocía nada de esto, me divorcié, pero ¿qué pasa si ya no tengo yo la oportunidad de rehacer mi vida? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero ahora ya conoces el sentido de la ley. Ahora ya conoces que si hoy te casas, te casas bajo bajo un conocimiento de la escritura y en consecuencia estamos advertidos ya de que no podemos tomar el matrimonio tan a la ligera como de repente decir, no, pues me vuelvo a divorciar. Simplemente no nos entendimos y ya. Eso no, delante de Dios, ya estaría mal. Lo que está juzgando, lo que está aclarando y lo que está enseñando el Señor es para aquellos que estaban siendo instruidos, a los apóstoles. Acuérdense, desde que empezamos el capítulo 5 de Mateo, y lo vimos como es que el Señor sube al monte y se acercaron sus discípulos. Y entonces Él da esta enseñanza, a pesar de que la multitud estaba abajo, no se dirigió a la multitud en toda esta enseñanza, se dirigió a los discípulos. Y en ese sentido, tú y yo somos discípulos, estamos instruyéndonos, estamos educando nuestra vida bajo la enseñanza del maestro. Así es de que sí estamos obligados, ya nosotros ya estamos obligados a poner mucha atención a todo esto. Así es de que, bueno, y finalmente, si la persona que en un momento dado, hoy en día, ya conoce la ley y no sabe o está en duda si casarse o no casarse, entonces si hay duda, la recomendación es que no se case, porque significa que no hay una convicción y esa falta de convicción le va a hacer pecar. Así es de que si estás convencido de que no transgredes y que no hay ningún problema, por cuanto que no conocías, si estás consciente de eso, efectivamente, no conocías
estos mandamientos, esta enseñanza del maestro, que trasciende a la ley de Moisés incluso, no la nulifica, por supuesto que no, pero sí la da a un nivel más superior. Significa que entonces no transgredes. ¿Por qué? Porque no estarías tú en un momento dado transgrediendo la ley de Moisés. Y estamos llamados primeramente obviamente a observar la ley de Moisés. Y conforme nuestra madurez espiritual avanza, entonces estamos obligados a recibir la revelación del maestro acerca de cómo cumplir toda esa ley. Pues bien, continuamos. Vamos con el versículo 33, capítulo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Es decir, ni por las cosas eternas, ni por las cosas terrenales que piensas que están en tu potestad. Yeshua en esta enseñanza está tomando como referencia el mandamiento de la ley de Moisés, que advierte de no hacer falso juramento a fin de no profanar su nombre. Perjurar es hacer un falso mandamiento. Levítico 19, verso 12 dice tal cual: y no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Señor, profanando así el nombre de tu Dios, yo, el Señor. Entonces es un mandamiento prohibitivo, literalmente, que el Señor da para Israel. Y en Deuteronomio vemos el mandamiento que Yeshua está ratificando al decir que es preferible no jurar. Fíjate, Deuteronomio capítulo 23, verso 21, perdón, en adelante, dice: cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Ya te diste cuenta? Aquí la ley de Moisés está dando una advertencia, y de donde el Señor Yeshua se está basando precisamente para decir: mejor no jures por nada. Verso 23 de ahí mismo dice: pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Bueno, aquí Yeshua, al hablar del cielo, la tierra y de Jerusalén, está poniendo a un nivel muy alto jurar por los elementos que nos conectan con la eternidad, y de lo cual solo Dios puede tener control y no el hombre. El cielo, la tierra y Jerusalén no están en control del hombre, incluso ni siquiera un cabello de nuestra cabeza. Tampoco está en nuestro control, sino solo de Dios. Yeshua, al mencionar que el hombre no tiene control ni de su propio cabello, está poniendo en contexto, la razón por la que el hombre no debería jurar por absolutamente nada. Y dice el verso 37 de Mateo 5: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, la característica más importante del mandamiento de los juramentos, fíjate, era que el alma del hombre quedaba ligada al voto o al juramento al hacerlo ante Dios, con lo cual el hombre comprometía su vida misma. Qué peligroso. Su alma al cumplimiento de tal voto o juramento. Entonces Yeshua, al ver que el pueblo no tenía comprensión de lo peligroso y de la magnitud del mandamiento,
Por eso fue que enseñó que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, a fin de no ligar nuestra alma y así ponernos nosotros mismos en peligro de muerte. Veamos el mandamiento que confirma este hecho que estamos mencionando. Dice Números capítulo 30, desde el versículo 1. Dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Okay? Aunque los conceptos de voto y juramento se relacionan, hay una diferencia entre el voto y el juramento, y es que el voto es una promesa voluntaria, o era una promesa voluntaria que se hacía al Señor cuando se le pedía algo. Y en caso de que el Señor lo concediera, la persona ya estaba obligada a hacer lo que le prometió al Señor. El juramento se caracterizaba por expresar el voto 7 veces. El voto que ya se hizo, 7 veces se expresaba, lo cual, y esto implicaba un grado muy alto de solemnidad. La palabra hebrea para juramento es la palabra Shabbat, que tiene que ver con una afirmación que se repite 7 veces. Fíjense lo que podemos leer en Eclesiastés. Capítulo 5, desde el versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Aquí está el voto, porque Él no se complace en los insensatos. Cumples lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme al Señor. Así es de que, bueno, una enseñanza importantísima que nos deja Salomón a través de estos pasajes en donde nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nos dirigimos al Señor, acerca de las palabras que utilizamos, de no hacer como los gentiles, como dice la escritura, de que por muchas palabras piensan que en un momento dado serán mejor escuchados. Que nuestro no simplemente sea no, y que nuestro sí sea sí, sin hacer voto ni juramento como lo enseñó el maestro. Dice el verso 38 de Mateo 5, regresamos a Mateo 5, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, si te rompieron un diente, rompe el otro. No, claro que no. O sea, por eso dice el Señor, oísteis que fue dicho. Así dice la ley. Sí, Yeshua citó el mandamiento de Levítico 24, verso 20. Dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Bueno, esto tiene que ver con un aspecto de compensación y no de venganza. Yeshua aquí nos enseña la esencia del mandamiento establecido aquí en Levítico. No es un nuevo mandamiento. Él está hablando de este mandamiento. Y nos lo enseña en armonía con las palabras que Él nos está compartiendo y que podemos leer a partir del versículo 38 de Mateo 5.
hasta el final, hasta el versículo 42. Porque el espíritu del mandamiento, como lo enseña Yeshua, tiene que ver con limitar o, en su caso, evitar la venganza. Y en su lugar, Yeshua estableció un principio de compensación. Esto armoniza con el mandamiento del amor al prójimo, por supuesto. Dice el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si tú te estás dando cuenta, el versículo 38 y el 39 están totalmente ligados. Pero dice, está hablando de una ley, que habla de rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Y enseguida habla del malo, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Yeshua nos enseña la actitud que debemos tener frente a aquella persona que nos ha hecho daño, que aquí lo refiere como malo. En ese sentido, al decir que no resistamos al malo, implica que no lo enfrentemos, no respondamos de la misma manera. Y al hablar del que te hiere en la mejilla, en ese mismo contexto, es decir, de no confrontar o regresar la agresión, sino mantenerse sobrios, quietos, no responder. En ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, vas a contener o incluso vas a evitar que te continúen agrediendo. Dice verso 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es mejor ceder, aquí está hablando de lo que tú tienes y que alguien te lo quiere quitar. O sea, en ocasiones es mejor ceder a determinados derechos que tú puedas tener antes de entrar en un pleito, en un conflicto con alguna persona. Estamos hablando de que de una actitud, en realidad, una actitud humilde. Y en ocasiones sabemos que es difícil llegar a tener esta actitud. Sin embargo, estamos llamados a eso. Así es de que continuemos trabajando en nosotros mismos. Dice el verso 41 de Mateo 5, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sigue hablando Yeshua, está enseñando del carácter del Padre. Aquí lo podemos ver claramente, el carácter del Padre en relación a su pueblo y la forma en que debemos comportarnos en consecuencia. Entonces, porque si nos damos cuenta en cada uno de estos mandamientos acerca de la conducta que debemos asumir de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, está reflejado el carácter de Dios, incluso frente a aquellos que lo aborrecen. Fíjate, vamos a continuar el verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza de Yeshua tiene un doble efecto. Y el primer efecto es que es un beneficio para ti en el momento que no maldices y en el momento que oras por aquellos que te aborrecen. En el momento que oras y bendices por aquellas personas que te aborrecen, lo que sucede es que entras en un estado de paz impresionante. Y eso es un regalo. Eso es el primer efecto. Y el segundo efecto, pues es por supuesto no continuar en esta afrenta, en una actitud que a final de cuentas te puede generar amargura. ¿Ok?
Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto en realidad no lo vemos en la Torá, acerca de aborrecer al enemigo, sino que por el contrario, la Torá habla del amor al prójimo. Y aunque nos parezca difícil de entender o de comprender, cuando la escritura habla de nuestro prójimo, es cualquier persona. Y hablando de cualquier persona, pues un enemigo entra en esa condición. Puede llegar a ser una persona que nos aborrece. Él es tu prójimo. Por a él tienes que bendecirlo. Y cuando dice ámalo, amad a vuestros enemigos, imagínate, estamos hablando no solamente de un sentimiento, sino de una actitud que debes tener de forma tajante. Y hay muchas ocasiones, depende de las circunstancias, en que tú puedes expresar que amas a tu enemigo. Y, y tienes que bendecirlos, ¿sí? E incluso tienes que hacer el bien por ellos, siempre que tengas la oportunidad de hacerlo. Y eso es el otro efecto. Va a generar la paz incluso, probablemente con aquellos que te aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y a continuación Yeshua nos dice que a hacer todas estas cosas respecto a nuestros prójimos nos va a dar el honor de ser llamados hijos de Dios. Bueno, eso es maravilloso porque pues ¿quién hoy en día no se dice hijo de Dios? Todo el mundo, ¿no? El asunto es que realmente si ante el análisis de todos estos principios tú consideras que hoy por hoy ya estás listo para ser llamado hijo de Dios. Y esta es una pregunta para cada quien. Yo personalmente, híjoles, de verdad que estoy en la calle. Me falta muchísimo, me falta muchísimo. Pero mi padre sabe que así como yo, muchos de ustedes están en este proceso y en este gran amor por Él, de querer cambiar nuestras vidas, de querer merecer ser llamados algún día verdaderos hijos de Dios. Sabemos que tenemos muchas fallas, pero eso no significa que el Señor no nos ame. Pero estamos llamados a a lograr este nivel de santidad al que nos está llamando Yeshua a través de esta enseñanza tan importante en todo el capítulo 5. Bueno, dice verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y bueno, es lógico. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer todo esto. Tienes que amar a tu prójimo, ¿sí? A pesar de que te aborrece. Tienes que bendecirlo, a pesar de que él te maldiga. Y tienes que orar por él, por tu enemigo, a pesar de que te persiga y busque tu mal. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Y por qué en un momento dado vas a poder ser llamado hijo de Dios? Porque eso es lo que hace nuestro Padre. Por esa razón, debe haber una identidad entre padre e hijos. ¿En qué sentido? En el carácter. Dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Qué hace salir? Fíjate, y aquí está el aspecto que a nosotros nos deja sin palabras. Y que lo vemos, por supuesto, diario. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Te das cuenta? El Señor no solamente da estos beneficios a los hijos, a su pueblo, no, a todo el mundo, sin importar que sean injustos, perversos. Para todos sale el sol, para todos hay lluvia. Verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro,
no hay ningún problema. Cualquiera que te exprese que te quiere, que te estima y que tú, no hay problema en que tú le demuestres lo mismo, que se lo expreses de igual forma. Lo difícil es que tú lo expreses cuando alguien te está expresando que tiene rencor contigo, que te odia. Eso es lo difícil. Y de eso está hablando el Señor. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Aquí, por ejemplo, se aclaran muchas dudas con relación a algunas personas que tienen acerca de si es bueno convivir con gentiles. La pregunta es, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Pues, por supuesto, y hablar de perfección, de ser perfecto, tiene que ver con una madurez en la fe, que a la que aspiramos, o a la que debemos aspirar todos. Este es el gran reto de los que aspiramos a ser llamados hijos del Padre, haciendo las cosas buenas en favor de quienes son nuestros enemigos. Porque Porque la misericordia de Dios, como lo acabamos de leer, pues no solo se manifiesta para los hijos, sino para con todo el mundo. Esa es la perfección que espera nuestro Padre de nosotros. Y esto se traduce como una madurez en nuestra fe. Tenemos que aspirar a ser maduros en la fe, porque es lo mínimo que debemos hacer si sabemos que en un tiempo nuestras vidas, tu vida y mi vida, fueron totalmente ajenas al Todopoderoso. Y por esa misericordia que Él espera que nosotros mostremos a otro, es que hoy estamos aquí. Él espera que nosotros demos testimonio de que somos sus hijos. ¿Cómo? A través de estos atributos que acabamos de leer. Seguros, entonces, de que queremos ser hijos, hijos de Dios. Así es de que esta maravillosa enseñanza de todo este capítulo que hemos tenido en estas 4 sesiones, pues bueno, nos da un parámetro muy general de los atributos de lo que debe ser un discípulo, un aprendiz del Maestro, del Hijo de Dios. Que sea la voluntad del Señor en la vida de todos nosotros y que nos permita, por supuesto, llegar a este nivel de madurez en la fe, a lo que Él llamó ser perfecto.